respetando el principio. Nosotros hemos venido sosteniendo que ante el bloqueo institucional que se ha presentado en el Congreso, que es bueno advertirle a los colombianos, no ha permitido que ninguna reforma social pueda avanzar. Todas las niegan, se negó la reforma laboral en un primer momento, en un segundo lugar la hundieron. Ahora están muy preocupados por la consulta popular y han decidido entonces sacarla después de 60 días para tratar de aprobarla con otro contenido. El presidente, conforme a sus derechos y a sus funciones, decidió convocar la consulta a través de un decreto y todo el mundo sabe que en la organización institucional del país el registrador no tiene la función de pronunciarse sobre la validez o no de los decretos. Los decretos son pronunciamientos de la administración que presumen de legalidad y que podrá revertirlos una autoridad. El registrador no tiene esas funciones, está incumpliendo sus funciones, está suspendiendo los efectos de un decreto y yo creo que estaría incluso prevaricando. Vamos a revisar con más detalle el pronunciamiento del registrador, pero la postura de la bancada de gobierno del Pacto Histórico es que el registrador no tiene funciones para suspender ningún decreto. La labor del registrador en el ordenamiento constitucional colombiano es la de ejecutar conforme a sus responsabilidades en la organización electoral la labor de una consulta, en este caso de las elecciones cuando sea necesario. Pero nos parece muy preocupante el pronunciamiento del registrador. O sea que su opinión es que aquí debe ser como señaló Armando Benetti, él un operador logístico, un agente logístico, el registrador. Es que eso no lo dice ni el ministro del Interior, ni lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice la Constitución. En ningún lado se dice que el registrador está para interpretar decisiones de carácter administrativo. Debe cumplirlas, ese es su deber constitucional. Completamente en desacuerdo del honorable representante. Eso era lo que se podía esperar del registrador nacional, a quien el famoso decretazo sí le da a él la competencia para pronunciarse como lo hizo en el día de hoy, que hasta tanto el Consejo de Estado no resuelva la situación de este decreto, él no puede entrar a avalar la organización de la consulta popular. Ha pedido 3 meses, pero además es que lo claro y lo explicó en días pasados el ex registrador Vega, ese decreto debe ir con el visto bueno o el concepto favorable del Senado. Y ustedes saben que el Senado no dio ese concepto favorable, votó negativamente con 49 votos y 47 a favor de la primera consulta interpuesta por el señor presidente. De manera que yo estoy de acuerdo con la pronunciación que hizo hoy el registrador. Hay que esperar que el Consejo de Estado, en tantas demandas que se han presentado, revise si el decreto da o no lugar a esta convocatoria cuando se está discutiendo precisamente el acto administrativo de nuestra decisión de negar la consulta. De manera que comparto plenamente con el registrador, no podíamos esperar otra cosa, no es cierto que sea un operador, él debe revisar si ese decreto va con los requisitos que se exige para una consulta popular y sencillamente no los tiene. Ahora, lo más grave, Alejandro y opinión pública y representante que me escucha, aquí hay separación de poderes, aquí está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y nada más ni nada menos que el señor presidente de la República está desconociendo la autonomía y la decisión que nosotros tomamos en el Senado de la República, de manera que eso era lo mínimo que podíamos esperar del señor registrador. Doctor Becerra, siendo, digamos, un choque de opiniones y de conceptos que hay en torno, ¿no es natural que busque el registrador Penagos claridad por parte del máximo órgano contencioso de la justicia, como es el Consejo de Estado, para hacer un pronunciamiento? Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista esa función
no le corresponde al registrador. El registrador está suspendiendo un proceso. El registrador puede pedir los conceptos y lógicamente los conceptos llegarán. Es más, conforme a la reglamentación de las consultas, debe haber un control posterior por parte de la Corte Constitucional. Lo que no puede hacer el funcionario es abrogarse las funciones que no tiene, suspender el proceso de consulta y decir que no se va a pronunciar hasta cuando no lo va a organizar hasta cuando las altas cortes se lo digan, porque esa no es su función. Lo cierto es que hay un litigio, hay una controversia, se han señalado 6 vicios de manera detallada que se cometieron en la plenaria del Senado. Eso tendrá que resolverlo la Corte Constitucional. Con base en esa lectura de la situación, el gobierno ha convocado en el marco de la Constitución y de la ley que organiza o que prevé la organización de las consultas populares el decreto, y el registrador pues puede lógicamente guiarse por los conceptos de las altas cortes, pero él no tiene por qué suspender el proceso. Lo que hay acá es una sintonía política con sectores. Se hablaba de un registrador que es el presidente de un partido político actualmente, que está abiertamente a la oposición y que se han colocado al frente de bloquear todas las reformas. Lo que el pueblo colombiano debe advertir es que lamentablemente hay una decisión de no permitir que las condiciones laborales, que el mejoramiento del sistema de salud, que el mejoramiento de las garantías a las pensiones y demás, pues se pueda garantizar y se puedan hacer estas reformas. La pregunta que nosotros nos hacemos es si no aprueban las reformas en el Congreso y la Constitución prevé unos mecanismos de participación popular, ¿cuál es el problema de que el pueblo se pronuncie sobre las reformas? El objetivo en última es bloquear las reformas y nosotros tenemos un mandato popular y vamos a trabajar por cumplirlo. Bueno, yo reitero mi posición que dije inicialmente, y aquí no hay bloqueo de las reformas. Aquí precisamente se han estudiado las reformas, y nomás les pongo el ejemplo de la reforma pensional. Hoy se debe pronunciar la Corte Constitucional y no se discutió en Cámara, y hay sentencias en que se dice que se debe discutir en las 2 cámaras, por eso nuestro Congreso es bicameral. Esto es el producto de la desorganización, de la mala administración de este gobierno, y quieren que nosotros en el Congreso seamos notarios de lo que el presidente de la República, a su leal saber y entender, les pone al pueblo. Siempre hemos dicho, también somos elegidos por el pueblo. Sacó más de 11 millones de votos, el Congreso tiene más de 22 millones de votos. De manera que tenemos la legitimidad del pueblo y aquí estamos legislando con mucha responsabilidad y no estamos bloqueando ninguna reforma. Solamente quiero ponerles de ejemplo, esta reforma laboral y la reforma a la salud, lo sabe el gobierno, debió presentarlo como ley estatutaria y sin embargo ignora la ley y la presentan como ley ordinaria. Y tenemos que aprobar sí o sí, como dice el presidente de la República, la reforma laboral que pasó en Cámara. Entonces, desconociendo la autonomía que tenemos en el Senado, aquí no nos pueden imponer nada. Nosotros tenemos que responderle al pueblo y no le tenemos ningún miedo al pueblo, porque miren las marchas del pasado domingo. Aquí la gente salió a caminar, a protestar en silencio por ese vil atentado en la vida del senador Miguel Uribe. Y aquí hubo un mensaje del pueblo colombiano. No estamos de acuerdo con el señor presidente como está conduciendo el país. Estamos en un tema de seguridad muy grave. Estamos en un tema económico muy grave. Y sin embargo, la respuesta del señor presidente es que nosotros tenemos que acoger el texto de Cámara en reforma laboral. No lo vamos a hacer porque nosotros somos autónomos e independientes y estamos hoy estudiando esa reforma laboral en beneficio del pueblo que él tanto acoge y menciona, Alejandro.